Durante siglos, el solo nombre de este lugar se ha pronunciado casi como un susurro: Salem. Inmediatamente nos evoca imágenes de un terror inexplicable, ¿verdad? Pero si apartamos la mirada de las leyendas, los mitos y los disfraces de Halloween, lo que nos queda es una historia real que es, francamente, mucho más oscura y profundamente humana. Imagínense esto: es el crudo invierno de 1692, en una colonia remota de Massachusetts. Vecinos devotos, personas que compartían el pan y rezaban juntas cada domingo, de la noche a la mañana se convirtieron en verdugos implacables. Y fíjense en este detalle crucial: no fue una invasión extranjera ni un desastre natural lo que destrozó a esta población. Fue una plaga completamente invisible, gestada única y exclusivamente en sus propias mentes. Así que acompáñenme en este recorrido histórico. Y esa es, literalmente, la gran interrogante que ha atormentado a historiadores y psicólogos durante cientos de años. O sea, ¿cómo es posible que una sociedad construida sobre valores de piedad y amor al prójimo colapse tan rápido hacia una histeria colectiva tan sangrienta? Bueno, hoy vamos a diseccionar los documentos históricos reales para entender las trampas psicológicas, el terror paralizante y las ambiciones ocultas que llevaron a este desastre. No les voy a revelar toda la respuesta de inmediato, pero les aseguro algo: la verdad que está en los archivos es infinitamente más inquietante que cualquier película de terror que hayan visto. Para entender la magnitud de esta tragedia, tenemos que sumergirnos en la paranoia de los puritanos de Nueva Inglaterra en 1692. Y aquí es donde nos encontramos con una de las figuras más fascinantes y peor entendidas de toda esta historia: Tituba. Sé que en la ficción y en la cultura popular a menudo la retratan como una mujer africana o como alguien que practicaba vudú, pero olviden eso. La verdad histórica documentada es muy diferente. Los registros nos dicen que Tituba era una mujer indígena arawak originaria de Sudamérica. Había sido capturada, esclavizada y llevada a la isla de Barbados. Fue ahí, en 1676, donde el reverendo Samuel Parris la compró y se la llevó a Salem. Tituba, junto a su esposo John Indian, vivía en una vulnerabilidad extrema. Imagínense, estaban en una sociedad puritana súper cerrada que despreciaba absolutamente a los forasteros. Y para empeorar las cosas, los colonos vivían aterrorizados por los conflictos armados con los nativos americanos que ocurrían un poco más al norte. Era un ambiente de tensión máxima. Ahora, pónganse en los zapatos de quienes vivían en la casa parroquial de Samuel Parris, el nuevo ministro de la aldea, una casa de madera, lúgubre, fría, húmeda, apenas te protegía del brutal invierno y mucho menos del miedo que había afuera. Parris no era precisamente un hombre alegre, estaba amargado y se peleaba todo el tiempo con la comunidad por su sueldo y por la leña para el invierno. Sumen a esto malas cosechas, escasez de comida y sermones constantes sobre el fuego del infierno y la condena eterna. Era una olla de presión psicológica. En ese microcosmos asfixiante de aburrimiento y estrés extremo vivían Betty, la hija de Parris, y su sobrina Abigail, la chispa perfecta en el peor lugar posible, a punto de encenderse. Veamos cómo esa olla de presión finalmente estalló. A principios de 1692, el terror llama a la puerta del propio pastor. Las niñas, Abigail y Betty, empiezan a sufrir unos episodios rarísimos, totalmente inexplicables. Hablamos de convulsiones violentísimas, contorsiones musculares que desafiaban la anatomía, espasmos y gritos de pánico absoluto. Los médicos locales, obviamente confundidos al no encontrar una causa física, recurrieron al diagnóstico estándar de la época. Esto es obra del mismísimo diablo. Los adultos, aterrorizados, presionaron e interrogaron a las niñas sin descanso, exigiendo nombres. Y las niñas, acorraladas, señalaron a la esclava de la casa. Dijeron que el espectro de Tituba las estaba atacando. Hoy en día, la psiquiatría moderna sugiere que todo ese estrés ambiental brutal pudo haber desatado una enfermedad psicosomática real. Pero claro, para la mente puritana de 1692, esto era una declaración de guerra del inframundo. Lo que nació en una sola habitación pronto infectaría a toda una colonia. Bueno, adentrémonos en esto, porque las reglas para sobrevivir en Salem literalmente se tiraron por la ventana. La paranoia comunitaria era tan tóxica que cualquier mínima desviación de lo normal te ponía una diana en la espalda. Piensen en esto. Eras una mujer sin hijos en una comunidad obsesionada con la maternidad, ¡boom!, sospechosa. Escribías con la mano izquierda. Cuidado porque esa era la supersticiosa marca del diablo.
De hecho, casi el 75% de los acusados fueron mujeres, especialmente aquellas que no tenían un hombre que las protegiera o que simplemente se atrevían a decir lo que pensaban. Y lo más espeluznante de todo, la simple asociación te hundía. Si tenías un pariente acusado, estabas acabado. Hasta interrogaron a la pequeña Dorothy Good, que solo tenía 4 años. Así de oscuro se volvió todo. Pero claro, para convertir todo este miedo irracional en sentencias de muerte legales, necesitabas al gobierno. Y ahí es donde entra el magistrado William Stockton. Él supervisaba este nuevo tribunal y tomó una decisión catastrófica que selló el destino de Salem. Permitió la evidencia espectral. ¿Qué significa eso? Básicamente, el tribunal aceptaba como prueba irrefutable que las víctimas dijeran haber visto el fantasma o espectro del acusado atacándolas. O sea, el cuerpo físico del acusado podía estar encerrado con cadenas en una celda, pero si alguien decía que su fantasma invisible lo había pellizcado, eras culpable. Era una trampa perfecta. Evidencia invisible, imposible de refutar. No había defensa legal contra un fantasma. Y por si fuera poco, los líderes intelectuales de la época echaron un bidón de gasolina a este incendio. El famosísimo reverendo Cotton Mather fue a ver a las niñas, las observó retorcerse y su conclusión fue: sí, esto es 100% sobrenatural. Mather le gritó a los 4 vientos que Nueva Inglaterra había sido invadida. Usó términos bélicos. Dijo que un ejército de demonios había roto sus defensas. Convenció a toda la población de que no estaban lidiando con vecinos molestos, sino librando una guerra literal y directa contra el infierno. Imaginen vivir con esa psicosis día y noche. Dudar del tribunal te convertía a los ojos de la aldea en un simpatizante de Satanás. Y aquí es donde la maquinaria de la justicia se rompe por completo. Este es el dilema humano más desgarrador de toda esta historia. Presten mucha atención a esta paradoja macabra. Si te acusaban, tenías 2 opciones. Opción A, te mantienes firme, dices la verdad, declaras que eres inocente. El resultado, el tribunal te excomulga por ser un siervo rebelde del diablo y te envía directo a la horca. Mueres por decir la verdad. Opción B, te entra el pánico, mientes descaradamente y confiesas que eres bruja. El resultado, te salvas. Las autoridades te dejaban vivir porque creían que los arrepentidos podían darles nombres de otros conspiradores. El sistema judicial literalmente premiaba a los cobardes y mentirosos con la vida, mientras castigaba a las personas honestas e íntegras rompiéndoles el cuello. ¡Qué locura!, ¿no? Y la primera víctima en estrellarse contra este muro de locura fue Bridget Bishop. Ella era una mujer de carácter fuerte, conocida en el pueblo por usar vestidos de colores vibrantes y por no quedarse callada ante las estrictas reglas puritanas. En el tribunal, mientras las niñas fingían retorcerse de dolor por su supuesta magia invisible y los jueces la acosaban sin piedad, Bridget tomó una decisión. Se negó a mentir. Mantuvo su inocencia frente a toda esa locura. Y por eso, el 10 de junio de 1692, la arrastraron a la colina y se convirtió en la primera persona ahorcada en Salem. Con ella, se abrieron las compuertas del infierno. Una vez que cayó la primera gota de sangre, ya no hubo forma de parar. Julio, agosto, septiembre, las carretas de la muerte no dejaban de subir por aquella colina. Para el 22 de septiembre de 1692, el saldo era escalofriante. 20 personas asesinadas por sus propios vecinos, 19 ahorcados en la colina, y un hombre, el anciano Giles Corey, aplastado lentamente hasta la muerte bajo piedras inmensas solo por negarse a participar en esa farsa de juicio. Y mientras tanto, docenas y docenas de personas más se pudrían en calabozos oscuros, esperando su turno en la cuerda. Cuando el humo de la paranoia por fin se disipó, la realidad golpeó duro. Seguramente han escuchado esto antes. Durante años, la gente ha buscado desesperadamente una excusa biológica o médica para justificar lo que pasó. La teoría más famosa es la del cornezuelo o ergot. Es un hongo que crece en el centeno y que supuestamente contaminó el pan, causando alucinaciones parecidas a las del LSD. Suena como una explicación limpia, ¿verdad? Pero hay un problema. Es falsa. Los historiadores y toxicólogos han desarmado esta teoría por completo. Verán, el envenenamiento por cornezuelo causa gangrena severa y enferma a familias enteras al mismo tiempo porque todos comen de la misma hogaza de pan. En Salem no hubo gangrena. Además, curiosamente, estas alucinaciones solo le daban a las acusadoras y justo en el momento más dramático de los juicios. No fue un hongo,
fueron humanos. Y esto ilustra de manera brillante la verdadera y aterradora lección de todo este asunto. Olvídense de enfermedades clínicas o brotes psicóticos repentinos. Los sociólogos modernos concuerdan en que Salem fue el caso de estudio definitivo del pensamiento de grupo llevado a su límite más oscuro. Imaginen una comunidad arrinconada por el frío, las guerras, el hambre y una religión que castigaba hasta el más mínimo error. Al inventarse un enemigo invisible y común, la aldea encontró la manera de purgar toda su ansiedad acumulada. Esas confesiones delirantes no fueron producto de la locura, fueron estrategias de supervivencia en un sistema donde los jueces tenían el poder absoluto de matarte si les llevabas la contraria. El final de la histeria fue tan repentino que da vértigo. Hacia finales de 1692, las acusadoras se volvieron demasiado codiciosas y empezaron a señalar a las altas élites, incluso a la esposa del mismísimo gobernador. Obviamente, ahí se acabó la fiesta. El sistema reaccionó. La absurda evidencia espectral fue por fin prohibida y para mayo de 1693, todo se detuvo. Liberaron a los presos, se anularon las sentencias de muerte que quedaban y la aldea se quedó en un silencio sepulcral, viendo el desastre que habían creado. Tituba, que se salvó por haber mentido al principio, sobrevivió y fue liberada. Pero las cicatrices comunitarias eran tan profundas que no sanaron solas. 14 años después, en 1706, ocurrió algo que nadie esperaba. Ese año, una de las principales niñas que comenzó todo, Ann Putnam, ya convertida en mujer, se puso de pie frente a toda la iglesia de Salem. Y fue la única de todo ese grupo original que tuvo el valor de pedir perdón. Llorando, confesó que se había equivocado, diciendo que el diablo la había engañado para acusar a gente inocente. Suplicó el perdón de las familias a las que había destrozado. Otras acusadoras simplemente hicieron como si nada hubiera pasado y se perdieron en la historia. Pero, ¿y Abigail Williams? ¿Esa niña de la casa del pastor que fue la chispa central de las ejecuciones? Bueno, su destino es el fantasma más grande de todos. Después de la masacre de 1692, desapareció. Literalmente se borró de cualquier documento, censo o registro histórico. Al día de hoy, nadie sabe qué fue de ella. Los horrores de Salem no se quedaron enterrados en el siglo XVII, y esa es la parte que más nos debería asustar. Nos quitan esa venda de los ojos de pensar que nosotros, con toda nuestra tecnología moderna, somos inmunes a la histeria de las masas. Esta historia nos demuestra lo dolorosamente fácil que es tomar un sistema moral y legal y retorcerlo hasta convertirlo en un arma impulsada por el miedo, la división y la necesidad de encajar en el grupo. Y nos deja asomados al borde de un abismo muy personal. Piensen en esto. Si ustedes estuvieran en 1692, enfrentando a un tribunal sediento de sangre, ¿tendrían la integridad de Bridget Bishop para mirar a la muerte a los ojos y decir la verdad? ¿O dejarían que el terror decidiera, confesarían una mentira y seguirían a la multitud para salvar el pellejo? Es una pregunta que definitivamente nos quita el sueño. Si este análisis histórico los ha hecho cuestionarse un poco más sobre la naturaleza humana, los invito a suscribirse. Seguiremos explorando los rincones oscuros que forjaron nuestro mundo. Hasta la próxima historia.